De acuerdo. Entonces, la semana pasada habíamos visto un poco del capítulo 2 de Marcos y hoy corresponde pues continuar desde el versículo 13 del capítulo 2 hasta veamos si avanzamos hasta el 22 por lo menos. Sí, en todo caso, como preámbulo habíamos visto que el capítulo 2 introduce una cuestión que es reiterativa, digamos, precisamente en este capítulo que, digamos, aborda otro tema, y es demostrarnos, como les decía la anterior semana, algo que de alguna manera ya lo sabemos, y es esto de que el Señor Jesús es Dios, no solamente es como se solía explicar, ¿no? Que Dios de hecho hombre y pues, por el estilo, sino que simplemente es el Dios, no hay otro fuera de él, es Dios mismo aquí en carne, digamos, en semejanza de hombre, ¿no es cierto? Y que nos va a enseñar algunas cosas, ¿sí? Entonces, la semana pasada vimos una forma interesante, digamos, de cómo el Señor Jesús razonaba, de cómo les hacía pensar en su momento y de cómo nos sigue haciendo pensar aún hasta nuestros tiempos, ¿de acuerdo? Y pues bien, habíamos comentado también que esa era una de las tres episodios que se relatan aquí en el capítulo 2 de Marcos, que precisamente tienen una misma estructura. Parten de una crítica, si se quiere, una duda, por decirlo de otra manera, de parte de los espectadores, y concluye con el Señor Jesús explicando por qué obra de manera diferente a lo que esperaba la gente en ese momento. ¿No es cierto? Digamos en términos coloquiales, el Señor Jesús aquí está rompiendo un montón de esquemas, ¿ya? Está rompiendo un montón de esquemas, ¿sí? Porque fíjense, ha roto un primer esquema que parecería, ¿no es cierto?, de que nadie puede perdonar pecados, ¿no es cierto?, sino solamente Dios, ¿de acuerdo? Y el esquema mental que ha roto en el anterior pasaje es, pues, por lo mismo, yo soy Dios, por eso puedo perdonar pecados, tanto así que incluso le digo al otro que se levante y ande, ¿no es cierto? Ahora va a romper un par de esquemas más, ¿ya? Que es este tema de comer con los publicanos, como le llaman acá, con los pecadores, y también el tema este de como le pondrán tal vez en sus Biblias también, como en la mía, esto de la pregunta sobre el ayuno, de por qué no ayunan, ¿no es cierto? Esa es la una de por qué come con publicanos, con pecadores, y la otra de por qué no ayunan sus discípulos especialmente. Sí, y aquí precisamente vamos a ver cómo el Señor Jesús pues rompe algunos esquemas más de la época y nos enseña pues algunas cositas al respecto. Sí, entonces bien, la primera parte pues está a partir del versículo 13 de Marcos hasta el 17, ya que comienza con esto de que es el llamado de Leví, ¿no es cierto? Hasta el versículo 17 y después la pregunta sobre el ayuno que va del 18 al 22. ¿Sí? Entonces, veamos. Dice Marcos 2:13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Ok. Entonces, este pasaje que fíjense ustedes que parecería que tal vez desentona con la enseñanza y con lo que estamos diciendo, en realidad sirve como preámbulo a lo que viene porque el resto digamos, de este relato, de este episodio, se da precisamente en la casa de este famoso Leví, que en otros, que digamos, sobre Leví, quiero decir, hay algunas opiniones al respecto, ¿sí? Este Leví, primero que aparece también un paralelo, se acordarán ustedes en el Evangelio según Mateo, precisamente, y también en Lucas, que hay el llamamiento de, no le ponen Leví, sino Mateo en el libro de Mateo, y le llaman Leví en el libro de Lucas, ¿sí? Hay discusiones sobre por qué se le pone Leví en un lado y por qué Mateo en otro lado, etcétera, o incluso de quién mismo era este Leví, ¿ya? Porque aparentemente si solo nos centramos en el libro de Marcos no vuelve a aparecer más, ¿ya? No vuelve a aparecer más, pero sí se menciona después más adelante en el capítulo 3, cuando se escoge a los 12 apóstoles, se menciona a un Santiago, hijo de Alfeo. Entonces algunos sugieren de ahí que puede haber sido precisamente este Santiago, porque un tal Leví, hijo de Alfeo, no aparece incluso como discípulo, pero sí un Santiago y algunos manuscritos incluso le ponen, en lugar de Leví, ponen Jacobus, que es el famoso Santiago, ¿no es cierto? En todo caso, más allá de eso, que lo que parece indicar no es precisamente eh, como darnos la seña, digamos, la indicación, la pista, si ustedes quieren, de que se está hablando del que después llegaría a ser un discípulo. Más allá de eso, lo que está diciendo aquí está abriendo una cosa muy controversial. Si ustedes se acuerdan cuando vimos el Evangelio según Mateo y llegamos a este pasaje, resulta que uno de los, digamos que en la época, ya, había algunas profesiones como prohibidas, o si no se quiere, prohibidas como mal vistas, como consideradas más proclives al pecado.
¿ya? Una de ellas era esta, la de publicano, ¿ya? Que básicamente porque Leví, hijo de Alfeo, ¿ya? Era uno que se sentaba en el banco de los tributos públicos, ¿ya? Ahora, esta frase en el banco de los tributos públicos es una sola palabra, si me permiten revisarle, ahorita les digo la palabra que es, para no hablar en el aire, ¿ya? ¿Dónde está? Ella es telonio, ¿ya? La palabra en griego es telonio y es precisamente esto del banco de los impuestos. Ahora, ¿por qué? El telonio y precisamente el publicano se dice algo parecido. Se dice, permítanme ver, ¿dónde está? Por acá lo tenía. ¿Dónde está? Por acá lo tenía. Si me dan 8 días ya le digo. Ya, telone mismo se dice. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, telonio era el banco y similar era el que se sentaba sobre eso. Ahora, ¿qué era un telonio y por qué esta profesión era mal vista? Porque, digamos así, hablando en términos actuales para que nos podamos comprender y como yo también lo pude comprender, es de la manera siguiente. El ser publicano, que era básicamente un cobrador de impuestos, era un servidor público, ¿ya? Que estaba al servicio del Imperio Romano. O sea, él recolectaba, o sea, eran como los agentes del SRI, hagan cuenta. Ya era una agencia de cobro de tributos. ¿Ya? El problema es que para hacer cuenta, fíjense, hoy, ¿cómo se llega a ser un funcionario del SRI? ¿Cómo se llega? Pues básicamente con curso, con lo que ustedes quieran, pero a la final lo que le habilita a la persona para decir, sí, yo funciono como un recaudador, por así decirlo, un agente del SRI, es un nombramiento, ¿no es cierto? Es un nombramiento público, un nombramiento que emite la institución y tal, y si usted está autorizado para trabajar acá, en pocas palabras. Pero en esa época no había lo que hoy, y eso prestaba para mucha corrupción. O sea, dicho en otras palabras, si ya ahora hay corrupción en eso, en esa época mucho más, porque no había esta institucionalidad. Entonces, cómo se nombraban los cargos públicos en esa época? Pues básicamente al mejor postor, ¿ya? Básicamente al mejor postor. Ahora, fíjense ustedes, ¿qué parecía? ¿Qué pasaba? Que por así decirlo, en los tributos, por decirlo de manera sencilla, el Roma le imponía, digamos, al cobrador que él le pase una determinada cantidad de dinero y que lo demás que él determine le quedaba para él. Eso quería decir que la persona que daba la cantidad, o sea, compraba el puesto, pues, ¿ya? La persona que compraba ese cargo, después por haber comprado, quedaba a su criterio cuánto cobrar, él a su vez de impuestos. Entonces, por eso era un cargo muy, muy mal visto, porque tendía a la corrupción. Entonces, estaba a criterio del que cobraba. No había como ahora podemos tener unas tablas, unos criterios establecidos, digamos, ¿ya? Que podemos quejarnos de que son injustos, pero no podemos quejarnos de que está a criterio del que cobra, ¿no es cierto? ¿Ya? En esa época estaba a criterio del que cobraba, ¿ya? Además, también tenían un pequeño problema, que a la visión judía de la época, la mayoría, la visión farisea básicamente, había un problema, porque con lo que se comerciaba, con lo que se pagaba, era con monedas romanas, ya que como ustedes verán, incluso en las monedas que hoy tenemos, no siempre vienen unas figuras, santas que se digan, sino que tenían, además de la figura del César, podían tener representaciones de los dioses de cosas por el estilo, que según algunas interpretaciones de los judíos de la época, podían tener por así decirlo, una suposición de impureza. Entonces, de la persona al estar tocando esas imágenes, por así decirlo, que estaban grabadas en las monedas, pues también adquiría un carácter de impureza. ¿Ya? Entonces, en todo caso, el trabajo de recaudador de impuestos del publicano, ya el telonio, ¿ya? Era una profesión mal vista, era una profesión mal vista por todo lo que les digo. Y ahora, fíjense ustedes, si ustedes fueran un rabino de la época, ¿ya? Un maestro de la época, porque Jesús no es un rabino, ¿ya? Un maestro de la época de la talla del Señor Jesús, ¿no es cierto? Puro, santo y demás, ¿no es cierto? En nuestra lógica, ¿ustedes escogerían una persona con semejante presunción de impureza? Pues no. Pues no, ¿no es cierto? Cualquiera pensaría que siendo el Mesías, siendo la persona más santa, por así decirlo, ¿no es cierto? El ser más santo se rodearía de gente de esa talla, ¿no es cierto? De las mismas características. Pero aquí resulta que a Leví, a este Leví,
que además, entre paréntesis, según cuentan algunos, el nombre Leví se asignaba a algunas personas de esa época que se presumía que venían de la tribu de Leví precisamente, como para no perder el rastro, porque acuérdense que en la época no había apellidos. Entonces, este Leví se les ponía así para no perder el rastro de dónde venían. Así que tendríamos un potencial levita siendo publicano, o sea que era una cosa muy grosera todavía. ¿Ya? Una cosa más grosera todavía. Imagínense, un levita cobrando los impuestos y, o sea, en una cosa media extraña ahí, ¿ya? Entonces, del escenario, en todo caso, para la persona esta, Leví, no se pone mejor, ¿ya? ¿Ya? O sea, no se pone mejor. Ya con que sea publicano era suficiente causa de repudio de la sociedad y mucho más si era levita. ¿Ya? Pero aún suponiendo que no haya sido levita, el mero hecho de ser publicano ya le ponía eh, en una situación muy, muy, muy en contrario, ¿ok? Entonces, el primer llamado, digamos, y por eso les decía que estos dos versículos de aquí del llamado de Leví sirve como una apertura, como un antecedente, ¿ya? A lo que va a seguir adelante, ¿ya? A la pregunta precisamente sobre este tema de los sanos y los enfermos y demás, de comer con pecadores, pues. Entonces, fíjense, primero aquí vemos una cosa, ya que para nosotros nos tiene que hacer pensar mucho, y es que el Señor Jesús, lo que siempre se ha dicho de muchas maneras, ¿no? Que la forma de actuar del Señor no es conforme a lo que nosotros pensaríamos de nuestra humanidad, que el Señor siempre utiliza, y especialmente hay que prestar esta atención, ¿ya? El Señor Jesús, y aquí lo va a hacer una cosa bastante llamativa que hoy nos cuestionaríamos, ¿me explico? Hoy nos cuestionaríamos y por eso hay que ser bastante, digamos, perceptivos con esto para no caer en ingenuidades, quiero decir. ¿Ya? Aquí, cuando el Señor Jesús está rompiendo de alguna manera las reglas y se comienza a comportar de una manera atípica, ¿ya? Que no sería la normal, lo hace, digamos, por un lado a propósito y segundo con un propósito, ¿sí? Lo hace no porque esa sea la forma en general de actuar, sino, quiero decir, porque tenía una enseñanza que dar al respecto, ¿sí? Porque, a ver, digamos así, siendo una vez más, y leyendo lo que va, adelantándonos un poco a lo que vamos a leer, siendo así en común, y es lo que nos dice después del Evangelio y tal, como para que veamos. Aquí a Jesús le vemos comiendo con pecadores, comiendo con gente no de buena reputación, pues, ya no eran asesinos y tal, pero, quiero decir, o sea, era una gente de no buena reputación, ¿ya? Y después, por ejemplo, si lo vemos así, y después vamos a otro pasaje del Nuevo Testamento en donde dice con los tales, ni aun comáis, y cosas por el estilo, ¿me explico? Uno cualquiera, así a primera vista uno podría decir, bueno, ¿qué mismo? O sea, o me siento con los pecadores o no, ¿ya? Porque aquí Jesús se sentó y después acá me dicen que sal de ahí y todo lo demás. ¿Ya me explico? Entonces, para resolver esto, ¿sí? De manera preliminar, lo que hay que saber es que el Señor Jesús, cuando se comporta de una manera atípica, lo hace a propósito y con el objetivo de darnos una enseñanza en particular, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, ahora sí, leamos. Entonces, con ese preámbulo, ¿no es cierto? De que Jesús llama a un publicano, una persona nada querida, ya nada, digamos, aceptada, si se quiere así en esa época, nos abre el campo para lo que viene, ¿sí? Entonces, en el versículo 15 dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, ¿ya? Se entiende que en la casa de Leví, ¿no? Porque al parecer era una práctica ya que se hizo común, que cuando el Señor Jesús llamaba a alguien, le recibía en la casa, como cuando hizo con Pedro y los demás, y le llevaron a la casa de Pedro. Pues aquí se supone o se entiende que estarían en la casa de Leví, ¿sí? Dice, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Recibió? ¿Sí te recibió? ¿Sí? Sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Ok? Entonces, fíjense una cosa. Aquí primero vale la pena delimitar algunas cosas, ¿ya? La primera es lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros hemos visto muchas veces, digamos, sí, de hecho, entre este y el siguiente pasaje hay un paralelismo que ya les voy a comentar, que precisamente nos va a ayudar un poquito. Pero lo que quiero decir es que aquí hay una frase. Fíjense, ¿cómo debemos de entender esto? Por ejemplo, que se sentaba con publicanos y pecadores, ¿ya? Y aquí dice que en el 15, por ejemplo, dice,
Se sentaba con él, ¿cierto? A la mesa, muchos publicanos y pecadores. ¿Cómo se entiende eso? ¿Ya? Una de las cosas que seguramente se nos vino a la mente es que, como suele explicar el hermano Eric, que es cierto, pero lo que quería decir es que hay que saber entenderlo con bastante tino, o sea, y una vez más, no casarse con que esa es la única lectura, ¿ya? Porque ahora les voy a proponer dos más, ¿ya? Que también es avalado. Entonces, fíjense, ¿ya? Les voy a compartir aquí la pantalla. Entonces, la frase es pecadores, no como dice, al revés, publicanos y pecadores. Ya. Entonces, la pregunta ahorita es una pregunta nada más de sintaxis, creo, ¿no es cierto? Es cómo entender este I, ¿ya? Si nosotros hay algunas formas de entenderlo, ¿ya? La primera forma es decir que son dos grupos, ¿no es cierto? Publicanos y pecadores. No necesito ser teólogo para entender eso. La otra es entender el I copulativo como un es decir, ¿no es cierto? Entonces sería publicanos, es decir, pecadores, ¿no es cierto? Que es la que suele explicar mucho, que suele utilizar mucho el hermano Eric. Pero no es la única. La otra también es que hay una partícula, una conjunción generalizadora y otra también especificadora o particularizadora. Es decir, se puede entender de esta siguiente manera. Publicanos, ¿no es cierto? Que sería, digamos, publicanos y además, ¿no es cierto? O sea, digamos, o sea, más bien dicho, los publicanos están entre, entre los pecadores, ¿ya? Es como decir, o sea, los publicanos son una especie de pecadores, ¿sí? ¿Ya? Esa es precisamente la otra forma de entenderlo, ¿no es cierto? Y la otra es, en cambio, al revés. Los publicanos son los pecadores, ¿ya? Que es parecido al es decir, ¿ya? Entonces, esas son otras dos formas. La una, ya les digo, generalizadora, que es decir, los publicanos, pero hay muchos más tipos de pecadores, no solo publicanos, o sea, lo que quiere decir es que aquí en este pasaje, si lo entendemos así, daría a entender que no solo había publicanos, sino que había otros tipos de pecadores, o sea, y ahí, por así decirlo, habría más pecadores, ya, no solo publicanos. Ahora, por otro lado, si es que lo leemos de la otra manera particularizadora, diríamos que en este caso se identifica únicamente, o se pone el énfasis de que los publicanos son pecadores, ¿ya? Entonces son los dos tipos de lectura, ¿sí? Así que cada vez que leamos esta partícula, esta conjunción y, en griego que, ¿no es cierto? La podemos entender, digamos, barajemos algunas más opciones, ¿ya? Porque tiene también estos usos, ¿sí? Que se han encontrado precisamente en literatura y todo lo demás. ¿Ya? Para que no pensemos solamente como podemos pensar, que son dos grupos y ya está, o sea, publicanos y pecados, sino que puede ser otra forma más, como una incluyente y otra más especificadora, ¿ya? Eso básicamente. Entonces, fíjense, en todo caso, dice, había muchos publicanos y pecadores que estaban también a la mesa juntamente con Jesús, ¿ya? Y ahí cuando dice estaban a la mesa, literalmente dice estaban recostados a la mesa. Y si ustedes recuerdan cómo celebramos Pesaj, ¿no es cierto? O cómo se recuerda que se celebra Pesaj, Pascua, se acordarán que la forma común de la época no era tener comedores con mesas altas como las que tenemos ahora, que comemos sentados, sino más bien unas mesas bajas y tener una especie de divanes, ¿no es cierto? Como los cojines, etcétera, sobre los cuales la gente se recostaba y comía así, digamos, ¿ya? Entonces, aquí en griego literalmente dice, y estaban recostados a la mesa, ¿sí? Básicamente eso. ¿Ya? Juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Dice, y los escribas y fariseos, ¿no es cierto? Los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, otra vez me dije, publicanos y pecadores, ¿no es cierto? Dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que él come con los publicanos y pecadores? ¿Ya? Entonces, fíjense una vez más. Aquí viene, entonces, le voy a borrar esto por un ratito, y aquí viene otra vez más la pregunta, ¿sí? ¿Se acuerdan que el anterior también comenzó con una pregunta? La anterior vez que veíamos qué es esto que Dios puede, qué es esto que Él hace, que solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, fíjense, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es esto? ¿No es cierto? Él come y bebe con los publicanos y pecadores. ¿Ya? Entonces, fíjense, y aquí es a lo que venía. Ahora, pregunta.
Pregunta. ¿Esta es una pregunta legítima o no? O sea, ¿es una pregunta capciosa o no? ¿Es capciosa? O sea, ¿es rebuscada así como para hacerle caer? No, no lo es. No lo es. Es una buena pregunta en realidad, si ustedes se lo plantean así. Si ustedes lo ven, es una muy buena pregunta. Porque fíjense, si es un maestro, si aún más, si es del Mesías, la pregunta es, ¿qué hace comiendo con los pecadores? ¿Ya? No se supone que en su calidad de santo, lo que decíamos, ¿no? No debería más bien estar rodeado de otro tipo de gente, ¿ya? No se supone. Y la respuesta corta es, sí, tiene razón. Pero lo que pasa es que eso es de entender solamente una función del Mesías, ¿ya? Porque aquí una vez más lo que está de fondo es que es la concepción que ellos tenían de un maestro, de la santidad y demás, ¿ya? Y en el fondo lo que está es la concepción que ellos tenían del Mesías. Y lo que parece tener, especialmente los fariseos, que son los que están aquí, ellos asumían más un rol de, lo que todos sabemos, un Mesías libertador, ¿ya? Un Mesías que les libere y tal, ¿de acuerdo? Entonces, claro, como ellos tenían esa presunción, ven a un Jesús que come con los fariseos, que come con los publicanos, con más gente de mala reputación, y claro, la duda sale, ¿cómo así? O sea, esto no está bien. Porque, pongámonos otra vez más, sería normal, preguntémonos, sería normal o avalaríamos, digamos así, que una persona procure comer con gente de mala reputación, con gente pecaminosa, con gente pecadora, en términos normales, no pensemos que está predicando, en términos generales. Sería bien visto, sería adecuado, ya que una persona vaya y coma y le encuentran ahí compartiendo con pecadores, así, con gente repudiable, digamos así. Sería lo normal. No creo que sea lo normal. Obvio no, pues, obvio no. Claro que no. No, no es normal. Pero el Señor Jesús dijo que Él vino a buscar lo que se había perdido. Lo que se había perdido es eso, precisamente. Los pecadores al pueblo perdido. Ujú. Exactamente. Entonces, en lo normal para el pueblo de ese tiempo, los fariseos, los saduceos, toda la cúpula del religioso, digamos, eso no estaba bien, pues. Pero cuando se piensa en la misión del Señor Jesús que vino acá, Él vino a buscar precisamente eso. ¿Sí? Así es. Pero fíjense una cosa, y es lo que les decía. De esto, ¿qué debemos aprender? ¿Ya? A ver, más bien dicho. Veamos. Entonces, la pregunta es, ¿qué es esto que come y ve con los publicanos y pecadores? O sea, ¿qué le pasa? Se está contaminando, pues. ¿Vas? ¿Ya? Porque la pregunta de fondo, digamos así, para ponerle en otras palabras, es, digamos, ¿qué es esto? Se está contaminando. ¿Ya? En todo sentido. Porque imagínense, al dar el dato de que estaba sentado a la mesa con pecadores y come y bebe con publicanos y pecadores, se entiende que los publicanos no solamente eran judíos, podían ser de otras etnias, y los pecadores tanto más. Por lo tanto, lo que estaría ahí como entre telón, digamos, es que podría haber estado incluso, ¿no? Podría haber estado incluso comiendo algo que no sea bíblico. ¿Me explico? Que no vaya con la dieta de Levítico y tal. Entonces, por eso es que ellos se asombran y dicen, o sea, ¿cómo es que este tiene la confianza de sentarse a comer con esta gente? Ni siquiera sabe, ni siquiera está como que apercibido de lo que le pueden estar dando de comer. ¿Ya? O sea, está como que ellos se sorprenden del grado de, como se diría ahora, de autopuesta en peligro. ¿Sí me explico? También en otro lado dice, ¿por qué está con ellos? Si supiera él que estos son pecadores, dice. Sí, es otro pasaje, ¿cierto? Entonces, pero fíjense, o sea, una vez más, aquí el fondo, y es lo que va a hablar el tema, es que cómo este hombre, ¿cierto? Se está autoponiendo en peligro. ¿Ya? Porque lo que la Biblia enseña es más bien a apartarse de eso, ¿cierto? O sea, apartarse de cualquier cosa que pueda contaminar y eventualmente hacernos pecar, ¿no es cierto? De la comida, etcétera, ¿cierto? Pero aquí el Señor Jesús no, se hace amigo, por así decirlo, en términos generales, ¿no? Le llama a un publicano, va a la casa y come además ahí como si fueran los amigos, digamos, ¿no? De confianza con estas personas que para nada eran bien vistas en la época. ¿Me explico? Entonces era una cosa que, lo que quiero decir es que para que no les caigamos, digamos así, de golpe a los fariseos, ¿no?
sino que en algunos momentos tiene unas preguntas que son válidas. Esta, por ejemplo, es una pregunta válida. ¿Qué hace ahí contaminándose? ¿Ya? ¿Qué hace ahí, o en todo caso, qué hace ahí en una ocasión perfecta para contaminarse? ¿Ya? ¿Qué hace ahí? Entonces el Señor aquí nos da la solución, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y qué más dice? Al Señor, al oír Jesús les dijo, ¿no es cierto? Los sanos, y aquí esto vale la pena decirlo. Aquí el Señor utiliza un tipo de lenguaje que es muy irónico, ¿sí? Muy irónico. ¿Qué les dice? Los Los sanos no médicos, tienen entre necesidad de comillas, médico. ¿no? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, ¿ya? Entonces ahí dice, y esto, ¿cómo se tiene que entender? Esto se debe entender, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí una vez más es bueno que aprendamos a diferenciar el tipo de lenguaje, ¿ya? Aquí nosotros lo leemos así, ¿ya? Pero fíjense ustedes, ahora, precisamente así. Si nosotros lo leyéramos fuera de este contexto así del Señor Jesús, que alguien me diga esto, ¿sonaría coherente o no? No. ¿Sería aceptable? No, no sería aceptable. Me explico, en otro contexto que no sea esto, no suena aceptable, ¿ya? ¿Cómo es esto que, que prefieres juntarte con pecadores y no con justos? ¿Me explico? ¿Ya? En otro contexto, esto sonaría extremadamente horrible. ¿Ya? Y eso es a lo que quiero ir. Y es lo que les decía desde un inicio. En este contexto, el Señor Jesús se sale de la regla, rompe un esquema y se va precisamente a comer con estas personas, se pone en un escenario que sería complicado, sería sospechoso, por así decirlo ya, de pureza y demás, para precisamente que detone esto. Y lo que detona es de esta respuesta. Los sanos, entre comillas, no tienen necesidad de médico, sino los de enfermos. Esto quiere decir que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, ¿ya? Y esto, como les decía, nos tiene que enseñar algunas cosas. Una, de forma, ¿no es cierto? Uno en cuanto a forma, que hay que tener mucha, digamos, agudeza para saber leer con el tono adecuado. Porque esto tenemos que leerlo con el tono de ironía, ¿ya? Porque obvio, por un lado, obvio que aquí no está refiriéndose así literalmente, digamos, los términos justos o sanos y enfermos o pecadores están siendo utilizados de manera metafórica. ¿Me explico? Porque ahí no estaban gente sana ni enferma físicamente, ¿no es cierto? Y al revés, los que eran justos posiblemente no eran tan justos. ¿Me explico? Entonces, el uso que el Señor Jesús hace de estas palabras es nada más pedagógico. Lo que quiere decir, digamos, o por qué utiliza el Señor Jesús esto es para lo que ya sabemos todos, para ejemplificar o para enseñar que su misión rompe los esquemas humanos, que su misión rompe con el esquema fariseo de presentar a un judío conforme a sus normas, conforme a las normas que ellos entendieron, que entre otras cosas era un Mesías santo, un Mesías mental, un Mesías que venía a hacer determinadas cosas, las cosas que ellos entendieron y que incluso ellos le impusieron al Mesías hasta ahora. Lo que el Señor Jesús aquí viene a decirles es, no, señores, ustedes comprendieron mal el asunto. Y lo que yo estoy haciendo ahorita es un caso excepcional para que ustedes o quede sumamente claro de a qué he venido, ¿sí? El Señor Jesús vino principalmente a llamar a los pecadores, ¿sí? A los pecadores, ¿sí? Es decir, a aquellos que no están, que como diría ahí, no tienen necesidad, que digamos, aquellos que tienen necesidad de, ¿sí? Solo que aquí fíjense, se pone y aquí si ahondamos un poco más, se pone una situación bastante interesante, porque ¿quién acude aquí? ¿Ya? ¿Quién acude aquí? Digamos, dicho de otra manera, ¿qué es lo normal? ¿Que el médico busque al enfermo o al revés? Que el Que el enfermo enfermo busque al busca al médico. médico. Pero aquí que dice, yo soy el médico y yo voy a buscarlos, ¿ya? ¿Qué es lo normal? Digamos así en términos generales, en la concepción de ellos, ¿no?
que Dios llame al justo o que el justo llame a Dios. ¿Me explico? Ya, lo normal para ellos es que el justo llame a Dios, ¿no es cierto? Del pecador ni se diga. ¿Cierto? Ya, que el justo llame a Dios, no, no el pecador. Pero aquí no, él viene por los pecadores. ¿Ya? Entonces, ¿qué le está diciendo? Aquí está rompiendo con el esquema mental. ¿Ya? Con el esquema mental de que el ser humano tiene que. ¿Sí? Aquí le dicen, no, señores, aquí con este ejemplo muy fuerte, ya con este acto que en términos normales no se debería procurar, ¿no es cierto? Está enseñando aquello a lo que vino, que es a buscar aquello que se había perdido, como dicen otros lados, en el lenguaje de este pasaje, a buscar a que el médico, o sea, rompe el esquema, no hace al revés, el médico busca a los enfermos para sanarles. Lo que en pocas palabras, y aquí es una cosa bien interesante, porque si aquí lo relacionamos un poco más a profundidad y nos quedamos con lo que está en tomate en la pantalla, ¿no es cierto? Los sanos y tal, sino que el médico, o sea, está hablando de un tema de sanidad, cualquiera podría pensar, bueno, y en últimas, ¿quién es el único que sana? Sino solamente Dios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la forma de decir médico, ya en hebreo, si no estoy mal, es merrafé, que es lo que se puede traducir como médico, también sanador. Entonces, ¿quién es el único sanador? Sino precisamente el Rafa, o sea, Dios sana, ¿no? Dios el sanador, el fortalecedor. Así que aquí en el fondo está volviendo a la conclusión del pasaje anterior. Solamente Dios sana, solamente Dios puede, es el que establece el primer contacto con los pecadores para que se vuelvan de sus malos caminos, ¿ya? Básicamente eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, ¿qué es esto de que él come con los publicanos y pecadores? Precisamente porque es que el médico va a buscar a los enfermos para sanarlos, ¿sí? Entonces, fíjense que rompe un montón de esquemas. Rompe a la vez el esquema que sería normal, digamos, incluso para nosotros, ¿no? ¿Ya? Y rompe también el esquema de que el enfermo busca al médico, y si no, aquí al revés. El Acabo médico de busca al llegar enfermo, a la casa. Gracias al Señor. Me ¿sí? El médico busca al enfermo, ¿sí? Entonces es al revés. Sí, fíjense ustedes que es algo bastante, bastante interesante que hace aquí el Señor Jesús, ¿sí? Una vez más, no he venido a llamar a justos, o sea, entre palabras de aquí, preguntándonos aquí, ¿quiénes eran los justos? Que esto también Nadie. es un golpe al ego, ¿no? En el contexto de este pasaje, ¿quiénes eran los justos? Supuestamente serían Los los fariseos, fariseos, ¿no es cierto? Los que hacen la pregunta. ¿Y claro, quiénes son los pecadores? Los los publicanos. publicanos, los publicanos, los que estaban allí. Exacto. Entonces, fíjense, si trasladamos, ¿qué les dice? Yo no les vine a llamar a ustedes, sino a los publicanos. Jeje. O sea, un tremendo golpe al ego. ¿Ya? Es decir, o sea, y además le está diciendo, o sea, no se dan cuenta que ustedes están en la misma condición que ellos, hechos los justos. ya, hechos los justos de aquí. Yo no he venido por ustedes los justos, he venido por los pecadores, ¿sí? Una vez más, el médico escoge a los enfermos, ¿ya? Una vez más, Dios es el que escoge a quien justifica, a quien le hace pasar de pecador a justo, ¿sí? A quien le hace pasar de enfermo a sano, ¿ya? Fíjense que es un mensaje muy, muy fuerte, es un mensaje muy, muy fuerte, que le está diciendo, ya les digo, está diciendo un montón de cosas a la vez, ¿sí? Pero en el fondo, lo que está aquí una vez más afirmando, lo que el Señor Jesús está afirmando es, otra vez, Jesús es Dios, ¿ya? Es el Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios sana, Dios salva. porque solamente Dios sana, o sea, solamente Dios sana, es el médico, y solamente Dios es el que puede llamar a pecadores, ¿ya? Convocar a pecadores, en el sentido de que salgan, ¿ya? Puede hacer salir a los pecadores. Fíjense, eso es lo que está en el fondo, ¿sí? Y no voy a borrar esto, ¿ya? Para ver lo demás, ¿sí? Ahora, en el siguiente pasaje, ¿sí? En el siguiente pasaje vamos a ver que se repite un esquema similar, ¿ya? Y aquí también hay algunas cosas simpáticas que podemos ver. Dicen el 18 en adelante, ¿no? Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, ¿ya? Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿ya? Entonces aquí una vez más, ¿cuál es la pregunta?
¿Por qué no hay una? ¿Por qué? ¿No es cierto? Aquí la pregunta. ¿Por qué tus discípulos No hay una. no ayunan? ¿Ya? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Qué le responde? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entonces aquí les planteo otra vez en forma de pregunta, ¿no? ¿Acaso los, y aquí una curiosidad, en griego literalmente dice los hijos de la cámara nupcial, ¿sí? Y eso corresponde con una expresión en hebreo que es Beneyahupá, o sea, los hijos de la jupá, literalmente. ¿Acaso los, voy a ponerse, los hijos de la jupá, los hijos de la jupá, ¿cómo dice? No es cierto, estos son los que están de bodas. ¿Acaso los hijos de la jupá pueden ayunar? Pueden ayunar mientras está con ellos, no es del esposo, el novio, porque aún no se ha casado. El novio, ¿ya? Esta es la pregunta, la pregunta de respuesta, ¿no? ¿Acaso los hijos de la jupá pueden ayunar mientras está con ellos el novio? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no, al novio, no pueden ayunar, pero vendrán días, ¿no es cierto? Pero vendrán días en que ellos ayunarán. Perdón, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Y aquí les pone otra cosa, ¿no? Nadie pone un, ¿qué dice? Remiendo de Un paño remiendo de nuevo paño en nuevo vestido viejo. en Vestido viejo. vestido viejo. Punto uno. Y de otra manera, ¿no es cierto? Ya hay explicación. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie vierte, ¿no es cierto? Nadie vierte vino nuevo en odres viejos, ¿no es cierto? El vino de otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes. ¿A dónde concluye el Señor con todo eso? ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí viene otra vez más. Rompe otro esquema. ¿Por qué? ¿Qué era lo común en la época? Aquí nos dice que los discípulos de Juan ayunaban y que también los fariseos ayunaban. De fuente extrabíblica también se sabe que otro grupo de judíos de la época ayunaban bastantemente, o sea, tenían una práctica de ayuno y eran los decenios, ¿ya? Los famosos decenios, los de Qumran y demás. Ayunaban. ¿Por qué ayunaban? ¿Ya? Y esto para que veamos que en la Biblia hay varios tipos de ayuno, para que no pensemos que, y diga una vez más, no pensemos que cuando aquí en la Biblia habla de ayunar es lo que tal vez hoy nosotros hemos hecho o hacíamos o normalmente se hace en el cristianismo, ¿ya? Este tipo de ayuno al que aquí se refieren, ¿ya? Es un ayuno al que, digamos, que tenía que ver mucho con la situación de Jerusalén y del pueblo en esa época, especialmente como una protesta ante la situación de corrupción que había en el templo, ante la subyugación que tenían de los romanos y finalmente de que no había un sumo sacerdote, o sea, todo el caos que había ahí, ¿ya? Entonces la gente ayunaba precisamente como para condolerse, digamos, por un lado de eso, y por otro lado como para según ellos, incluso según algunos explican, para incluso era su forma de adelantar el tiempo venidero, digamos. Ya era una obra, digamos, ¿ya? Pero que básicamente tenía con compungirse, con hacerse, digamos, con condolerse con el estado actual del pueblo, ¿ya? Eso, en eso versaba este ayuno al que se refiere, ¿ya? No era tanto el tema de como tal vez podemos pasar ahora, ¿no? El ayuno para pedir cosas, no. El ayuno en esta época era que ayunaban de manera constante, de manera periódica, con el objetivo de condolerse, ¿no es cierto?, de llamar la atención, si se quiere, de generar una respuesta ante la situación actual del pueblo, del templo, de toda la cosa que estaba mal, que realmente estaba marchando mal. Entonces, básicamente lo que le preguntan los fariseos y demás, dicen, oye, ¿por qué tus discípulos no se conduelen? Están siempre alegres, están, o sea, no se conduelen, no hacen como nosotros, no se conduelen, ¿ya? Una vez más, si nos preguntamos de ahí, esa pregunta es capciosa. O sea, tiene saña, sí tiene una mala. No, no tiene. Es una buena pregunta. Oye, lo que le estoy diciendo es, mira, todos, ve, hasta los discípulos de Juan ayunan. ¿Ya? Se conduelen. ¿Y los tuyos? Si ustedes no se conduelen de cómo estamos, de la situación actual, no se conduelen.
Y aquí viene el asunto, que tiene que ver mucho con lo de arriba. Le dice, ¿acaso los hijos de la Jupa, y aquí es interesante, ya, los hijos de la Jupa que vemos, ¿acaso los hijos de la Jupa pueden ayunar mientras está con ellos el novio? La respuesta, aquí esto es una pregunta retórica, ¿no? Obvio no, obvio no, no puede, ¿ya? Y aquí viene una cosa bien interesante, que después dice, no, pero cuando el novio les ha quitado, entonces ayunar. Entonces, primero, aquí es interesante que aún en griego haya sobrevivido esta frase, los hijos de la Jupá, o sea, los hijos de la cámara nupcial, ¿ya? Ahora, porque de esta forma los hijos de la Jupá era como se denominaban a dos tipos de personas, o bien a aquellos que le servían al novio, ¿ya? Porque si ustedes se acuerdan en la boda bíblica, en la boda hebrea, como se conoce, se representa como el casamiento de un rey y una reina, ¿no es cierto? Entonces, cuando está el novio, tiene algunos sirvientes, ¿ya? Pero también los hijos de la Jupá se le refieren a los invitados de parte del novio, que en la época se hacía una boda de varios días, ¿ya? En la que tenían incluso por costumbre alegrarse, o sea, tenían la tarea de estar, tenían el mandamiento de estar feliz y de que el novio esté feliz hasta que se case con su esposo y todo lo demás. O sea, eran días de fiesta que se hacían. No era como ahora que se hace una ceremonia y ya después cada cual para su casa, ¿no? Sino que eran días de ceremonia, eran días de alegría y los hijos de la jupa, los invitados del novio, estaban encargados de estar con él y haciéndole alegría y estar alegres de ellos compartiendo y todo lo demás. ¿Ya? Ahora bien, fíjense ustedes, aquí también les dice un montón de cosas. Les dice, ¿acaso los hijos de la Jupá? Y ahora, poniendo en el contexto, ¿quiénes son pues los hijos de la Jupá en este contexto, en este pasaje? Los hijos de la Jupá son los discípulos, ¿no es cierto? Discípulos, ya. Son los discípulos, ¿no es cierto? Los hijos de la Jupá son los discípulos. ¿Qué le está diciendo entre comillas? Entre líneas. Ustedes no. ¿Sí me explico? ¿Me explico? Dice, ¿acaso los que están invitados en la boda, no, los invitados de la boda, pueden estar tristes cuando está con ellos el novio? Pues no, obvio no. ¿Y qué le está diciendo? Ustedes no están invitados, pues amigos. Ya, otra vez es lo mismo que acá, no viene a llamar justos sino pecadores. Ustedes no están invitados. ¿Ya? Fíjense que es un golpe muy, muy duro, más allá de cualquier cosa, ¿ya? Si acaso los hijos de la jupa pueden ayudar mientras está con ellos el novio, no. Y cuando la respuesta dice, pero ya vendrá días o vendrá el tiempo, el día en el que en el que el novio les será quitado, entonces ayudarán. Entonces, eso se refiere precisamente a la muerte del Señor. Cuando el Señor Jesús muera, ahí sí se van a condoler. Y lo que le está diciendo es que ustedes van a estar al revés. Ellos van a estar tristes y ustedes van a estar alegres. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan? Cuando el Señor Jesús murió, los discípulos estaban congojados, tristes y todo lo demás hecho pedazos, y los otros alegres. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, aquí también está anunciando su muerte. ¿Ya? Y lo que le está diciendo en pocas palabras es lo que aquí aprendemos, ¿no? El que es invitado a la boda, el que es un Beneya Jupa, el que es un hijo de la Jupa, un Bena Jupa, o Bada Jupa en femenino, hijo o hija de la Jupa, ¿cierto? Se ha invitado, el que tiene permiso de entrar a la Jupa con el novio, ¿no es cierto? De amigo y tal, ¿cierto? Es el que se alegra cuando está con ellos del novio, pero que cuando no está se entristece. O sea, más dicho, que la causa de su alegría es la presencia del novio. Fíjense, en cambio los otros, ¿no es cierto? Los otros se alegran cuando el novio no está. Es al revés. Nosotros nos alegramos cuando está el novio, ¿cierto? Cuando está el Señor Jesús, tal, pero ellos se alegran cuando Él no está. ¿Qué es lo que pasó? Como les digo, cuando el Señor Jesús murió, sus discípulos se acongojaron, se condolieron, pero los otros no, los otros no se alegraron. Le matamos al fin y tal. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, eso le está diciendo por aquí. Entonces, una vez más, la pregunta fue, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y ellos le dicen, pues simple, porque ellos están invitados. Ellos están invitados a la boda, ellos están invitados, son considerados mis invitados y además yo estoy con ellos. O sea, la causa de su alegría es que yo estoy aquí. Ellos han sido invitados a la boda, ustedes no. Fíjense ustedes. Dice, pero no se preocupen, que ya en un momento ellos se van a tener que condoler, ellos se van a entristecer y ustedes no. ¿Ya? Es decir, ustedes no están conmigo, les está diciendo. ¿Ya? En pocas palabras. Y aquí lo que les dice también es otra cosa. Y aquí es del asunto, fíjense ustedes. Cuando les dice esto de nadie pone un remiendo de paño nuevo en el vestido viejo, es un paralelismo con esto de nadie vierte vino nuevo en odres viejos. ¿Ya?
Una vez más, es un paralelismo, pues está hablando de lo mismo, nada más que con dos ejemplos. Hay un ejemplo de lo nuevo y lo viejo. ¿No es cierto? Nadie pone un remiendo de paño, o sea, una tela nueva, ¿no Nuevo. es cierto?, en un vestido viejo. Y nadie vierte el vino nuevo, ahí he puesto vino, el vino, ¿no es cierto? Nadie pone el vino nuevo en odre viejo, ¿no es cierto? Ahora bien, fíjense ustedes, aquí toca retroceder un poquito en el tiempo porque es algo que nosotros, por nuestra situación un poco, es un poco incomprensible. Eh, Ahora lo normal es que cuando una prenda se rompe, una camisa, una blusa, cualquier vestido, ¿no es cierto? Se rompe, se sufre algún desperfecto, tal vez ya no todos tendemos a arreglarlo, a remendarlo, y menos ponerle un paño, o sea, un nuevo pedazo de tela, ¿cierto? Sí, eso más bien se hacía mucho tiempo antes, era que se hacía eso. Mi papá me cuenta mucho que hacían eso, especialmente las mamás con las partes de la ropa que se rompía más, codos, rodillas, etcétera, ¿no es cierto? Que se rompía más. Y bueno, entonces básicamente aquí, más allá de eso, digamos, que es algo lógico para la época, lo que quiero decir es que eso es una práctica común, pero lo que quiere decir aquí está hablando de un cambio de paradigma, ¿sí? Lo que aquí está hablando es que el paño viejo, o sea, el vestido viejo y los odres viejos son la forma de entender la palabra que los fariseos tenían, ¿sí? No es más, el vestido viejo y el odre viejo es la forma de entender que ellos tenían. Es decir, está relacionado con la causa de ayunar. Fíjense ustedes, a ver, más bien, ellos por qué se contristaban, por qué ayunaban, en pocas palabras, porque el templo no estaba bien, ¿sí? ¿Por qué ayunaban? Porque el templo no andaba como correspondía. Eso llámese vestido viejo o odres viejos, ¿ya? Ahora, ¿a qué se llama esto? ¿A qué corresponde esto del paño nuevo? El paño nuevo y el vino nuevo, ¿qué es? No es otra cosa que él mismo, él es del paño nuevo y él es del vino nuevo, que no calza, que no corresponde con esa forma de entender, con ese esquema preestablecido. ¿Sí? Una vez más, el vestido viejo y los odres viejos, que fíjense ustedes que son como el contenedor de algo, ¿no es cierto? No corresponde, no logra sostener a lo nuevo. Hablando aquí, la forma o la razón por la que la gente aquí ayunaba era básicamente el templo. El templo estaba mal. El templo no funcionaba, había corrupción, etcétera, pero básicamente era el templo. Fíjense ustedes. Eso, pensar en el templo como la única forma con la que Dios perdona pecados y demás, ¿no es cierto? El templo, eso llama vestido viejo, eso llama odre viejo. Que cuando viene lo nuevo, es decir, el Señor Jesús, ¿cierto? Con todo su mensaje y demás, y todo lo que entendemos ahora que representa el Señor Jesús, ya no cuadra. Y fíjense ustedes, es lo que dice. Si ustedes ponen el paño nuevo, es decir, al Señor Jesús junto al templo, ¿qué pasa? No calza. No calza. ¿Qué dice? El paño nuevo, o sea, el Señor Jesús termina rasgando. Eso es lo que dice, termina rasgando el vestido viejo. Fíjense ustedes, qué dato curioso. La palabra que aquí aparece, que pone ahí, ¿no es cierto? El mismo remiendo nuevo, tira de lo viejo, no es tira, es rasga, rompe. ¿Ya? Que si ustedes se acuerdan es lo que pasó con el velo del templo. Se desgarró, se rompió, ¿no es cierto? Entonces, fíjense una vez más, el paño nuevo, o sea, si le ponen ustedes a Jesús y le ponen al templo, a la idea que se había del templo y al templo en general, ¿qué queda? Jesús viene y lo rompe, o sea, no le aguanta ese contenedor antiguo, ese contenedor que sirvió para su momento, que en algún rato fue nuevo, ¿no es cierto? Y por otro lado, el vino nuevo, o sea, el Señor Jesús le ponen con el odre viejo, con un contenedor, con el nuevo, con el templo, ¿no es cierto? Que no cuadra, y le ponen ahí, ¿qué pasa? Se rompe, explota, ¿no es cierto? Lo que quiere decir, y con el odre es un poco más vívido. Un odre, no sé si ustedes han visto las películas estas de medias antiguas, que ustedes han visto cuando van por el desierto y cosas, y sacan como una botita de cuero, como una bolsa de cuero con un taponcito, que le destapan y entonces ahí como que le exprimen y toman agua, ¿ya? Eso es un odre, ¿ya? Un odre no es de pronto una vasija, yo antes pensaba que era una vasija, y no, un odre es una bolsa de cuero, una bota de cuero, en donde ahí se guardaba el vino, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué pasa cuando en un odre
se pone vino y se le tapa. ¿Qué pasa con el vino? Se fermenta y No se se ensancha. fermenta, expande eso al cuero y si no está bien tratado y no se le cuida, pues termina rompiendo, incluso está explotando. Entonces, lo que quiere decir es que este odre ha sido llenado con un vino que ya se añejó, se dañó, lo que percudió, dañó digamos, afectó a ese odre, a ese cuero, de tal manera que si ahí mismo se quiere volver a poner un vino nuevo, no va a aguantar. Le hace pedazos. Exacto, le hace pedazos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir otra vez? Lo que contenía ese odre, o sea, el vino viejo, le dañó al odre. O sea, eso, digamos, eso ya terminó dañando todo, quiero decir. En pocas palabras, la interpretación que había, el vino, la doctrina, si se quiere, ¿sí? Que había en los odres, fue lo que terminó percudiendo y dañando todo. De tal manera que eso no es compatible con lo que el Señor Jesús viene trayendo. ¿Sí? Que básicamente es todo lo que sabemos. Su muerte, resurrección, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez más, cuando le ponemos al Señor Jesús y le queremos hacer calzar a Él junto al templo, no cuadra. ¿Ya? O es más, incluso fíjense ustedes, si le queremos hacer cuadrar al Señor Jesús con el pueblo de Israel de esa época, con el Estado de Israel actual, incluso no cuadra. Eso es querer poner paño nuevo en vestido viejo. Eso es querer poner vino nuevo en odre viejo. ¿Sí? Para que veamos por qué es que muchas cosas, incluso las interpretaciones que que se suelen darnos respecto del Israel actual y demás, es de eso. Y eventualmente no cuadra. ¿Ya? Una vez más. Entonces, fíjense todo lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. En el fondo está diciendo, yo soy Dios, ¿no es cierto? Yo pongo las reglas de acá, yo enseño, yo les enseño a quién he venido a buscar, ¿no es cierto? A los pecadores para serles justos, etcétera. Y además lo que yo vengo trayendo viene siendo algo nuevo que no es compatible con la forma de interpretar que ustedes tienen ahora. ¿Sí? Que es de lo que se cansa, digamos así, de explicar el libro de Hebreos. El libro de Hebreos tiene este mensaje. O sea, más bien dicho, si pudiéramos resumir el libro de Hebreos en un versículo es en este. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo y nadie vierte vino nuevo en odre viejo. El templo y la forma de entender el Estado, el pueblo de Israel que se tenía hasta esa época, las interpretaciones que se tenían hasta esa época, no corresponden con lo que el Señor Jesús enseña. ¿Sí? No que haya estado mal, por eso digo, las interpretaciones, ya, las interpretaciones que se tejieron alrededor de lo que el Señor enseñó, de lo que Dios dio desde antaño, es lo que no corresponden ya cuando el Señor Jesús vino y aclaró todo el panorama, ya, que es de lo que el apóstol Pablo habla en sentido de sombra, lo nuevo, el cuerpo y demás, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, fíjense de lo que le está diciendo, como les digo, aquí hay bastantes cosas que están pasando a la vez. ¿No? Entre unas cosas les reafirma que el Señor Jesús es Dios, ¿cierto? Y Él está diciendo a quién escoge y a quiénes no, ¿ya? En pocas palabras está diciendo, ustedes fariseos no, ni se crean, los hijos de la Jupá son todos aquellos a quienes yo convoque, a quienes a todos yo llame, a todos a quienes yo justifique, y tanto van a saber que son mis discípulos, que son invitados, que la razón de su alegría va a ser yo, va a ser el Señor Jesús, ¿sí? A diferencia de ustedes, que cuando yo no esté, ahí ustedes van a estar alegres. ¿Sí? Y al revés. ¿Sí? Y eso les pone precisamente en escena lo viejo y lo nuevo. No, yo soy lo nuevo y eso con ustedes no va. Fíjense ustedes. Yo soy lo El nuevo. odre nuevo, entonces, si el vino nuevo es del Señor Jesús, que viene con este nuevo enfoque, ¿no? Que no es. Y el viejo odre, digamos, el templo y todo eso, el viejo sistema, el nuevo odre en el que entrará el vino nuevo, será el ser humano. Sí, más específicamente, el vestido viejo hace referencia al sistema, por así decirlo, el sistema de interpretación y los odres de las personas. ¿Ya? Exactamente. Entonces, el paño Entonces, el nuevo, vino nuevo ha de ser echado en odres nuevos. En personas este caso, renacidas. estaría concordando con lo que dice en Juan capítulo 3, que es necesario nacer de nuevo. Nacer de arriba. En ese ser renacido y Así. del Espíritu, como dice el Señor, allí entrará necesariamente ese vino nuevo. Caso contrario, no será posible.
Exactamente, exactamente. Entonces, una vez más, fíjense, el vestido nuevo que hace referencia, porque, a ver, ahí me olvidaba decirles, el vestido, la figura literaria del vestido hace referencia a algo macro, ¿ya? Algunos le referencian a todo el cosmos, como suelen decir, ¿ya? Porque incluso en algún salmo se le refiere que el Señor hizo el que tiende los cielos como un vestido, ¿no? ¿Ya? Más allá de eso, el vestido hace referencia a algo macro, ¿ya? Que en este caso puede ser, como decíamos, ¿no? Toda la ideología, la teología que se tenía en la época, es decir, el sistema, ¿ya? Entonces, un paño nuevo, que fíjense que el paño es más chiquito que el vestido, por así decirlo. Es decir, este paño nuevo en el vestido viejo no cuadra, esto le gana al viejo. Por lo tanto, el paño nuevo se pone en un nuevo vestido, una nueva tela, si se quiere, ¿ya? Que es lo que decíamos. El paño nuevo corresponde con un nuevo sistema, no con el viejo. El viejo es de este trastornado que se había derivado por el montón de interpretaciones que había, ¿ya? Y lo mismo, el vino nuevo que viene siendo, si ustedes quieren, su gozo, su enseñanza, etcétera, su bebida, pues, ¿no es cierto? Los odres viejos, que son las personas, hijos de ese vestido, ¿sí me explico? Hijos del vestido viejo, o sea, personas educadas, conformadas, formadas en ese sistema, son los odres viejos, cuando viene el vino nuevo no aguantan, no da. Por lo tanto, el vino nuevo se vierte, se echa en odres nuevos, que básicamente somos nosotros, son las personas. ¿Sí? Nosotros somos odres nuevos, que por eso el vino nuevo cuadra mucho con nosotros. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, aquí también hay una cosa que me hacía pensar y es lo que algunas veces algunos hermanos han referido, que se acuerdan ustedes que siempre cuando comenzamos a aprender algunas cosas más de la palabra, daba la impresión de que no hemos sabido nada, da la impresión de que, ay, qué tan mal estado, ¿no? Y no, lo que pasa es que venía el vino nuevo, ¿no es cierto? Y si estábamos en calidad de odre viejo, claro, eso es lo que era odre viejo se va rompiendo, pero eso significa que el Señor nos va renovando. ¿Sí? Así es. Mal sería, sí, o sea, asustémonos si es que viene el vino nuevo y nos No bloquea, pasa nada con el odre. ¿verdad? Y, y ya no aguantamos, no lo toleramos, ahí sí, preocupémonos. Pero más bien es algo interesante vernos como odres, ¿no? Que vino el vino nuevo y en lugar de rompernos, así, de deshacernos, lo que hizo es transformarnos. Ya, fíjense, ¿ya? Y lo mismo, el paño nuevo, ¿cierto? Vino el Señor Jesús y remendó, fíjense, ¿no? Remendó lo que teníamos en algún sentido, ¿sí? Y cuadró, ¿sí? Cuadró y se complementó con lo que ya había, un vestido nuevo, ¿sí? Fíjense que al final viene siendo un remiendo, ¿no? O sea, el remiendo se hace. El asunto es que con el uno queda, con el otro no. Entonces, todo lo que el Señor Jesús nos va enseñando son eso. Fíjense ustedes que es una forma bien interesante de hacerlo, una forma bien interesante, como les decía, de pensarlo. La enseñanza que nosotros hemos recibido a lo largo de nuestras vidas en cuanto a cristianismo, palabra, Biblia, pues viene siendo este vestido, ¿ya? Que si hemos sido enseñados en un vestido nuevo, viene el paño nuevo y lo remiendo, no hay problema, ¿ya? A diferencia de si lo que hemos venido aprendiendo es vestido viejo, ahí se olviden, ¿sí? Eso no aguanta. Ya, ahí sí toca aprender de nuevo todo. Pero si es un vestido nuevo, un vestido bueno, en el que hemos sido tejidos, siendo tejidos, ¿no es cierto? Pues viene el paño nuevo y simplemente remienda lo que hay que remendar. Y ya. Y no entramos en el caos de no he sabido nada, tengo que aprender de nuevo todo. No, ya estaba todo mal, todo mal. Sí, estaba todo mal, no, Señor Jesús, no. No, estábamos en un vestido, ya, que algunas cosas estarían mal. Viene el parche y listo, se arregló. ¿Ya? Sí, eso básicamente. Entonces, si no tenemos alguna pregunta más, Dios mediante el siguiente viernes hemos de estar hablando de este final del capítulo 2 que concuerda con el inicio del capítulo 3 precisamente, que engloba otra cuestión respecto del Shabbat, en cambio, que tiene algunas particularidades y que creo que es un pasaje que viene bien para reforzar a propósito de que Dios mediante, y si Dios no viene antes, lo hemos de estar leyendo precisamente en un día de Shabbat, ¿sí? Acerca de la cuestión del Shabbat, de lo que es lícito y demás. ¿Sí? Entonces, eso quería compartirles. ¿Sí? Quizá tenemos alguna pregunta por ahí. Y si no, podríamos ir terminando por ahí. ¿Sí? Permita. Una cosita, Josué, Sí, quisiera. permita y después papá. Oh, perdón. Perdón. Josué, nomás quería que, bien lindo todo, quería aclarar la idea de Leví, hijo de Alfeo al principio.
O sea, hay dos textos del Evangelio que hablan de Leví, hijo de Alfeo, y que Jesús estuvo en la casa de él. Y hay un texto donde dice que llamó a Mateo del banco de los tributos y luego dice que Jesús estaba en la casa, pero no dice de él. Entonces, debo entender que probablemente este Leví, hijo de Alfeo, es el Jacobo, hijo de Alfeo, que se cita en otro lado y no Mateo, pero que así como llamó a Jacobo, que tal vez también era hijo de Alfeo, pero no, no hijo de Zebedeo, a este Jacobo, o sea, como que tal vez hubieron dos que eran de los discípulos, llegaron a ser discípulos de Jesús que eran del banco de los tributos. Ah, ya. Sí, parece que sí, porque fíjense lo que dice en el 3:18 de Marcos. Ahí dice hijo de Ahí Alfeo, aparece preciso. Jacob. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. Correcto. Entonces, capaz que eran dos del banco de los Dos. tributos, Puede que sí, han pero sido dos. comieron en la casa del hijo de Alfeo, que Ajá, seguramente era el que invitó, y ahí también estuvo Mateo, porque dice que llamó a muchos, dice, ¿no? exacto. Verás, en el Marcos 2. 15. Muchos publicanos estaban en el 2:15. Exacto. Ujú. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, de Leví, hijo de Alfeo, quizá Jacobo, hijo de Alfeo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa. Entonces, quizá Mateo, ¿no? Otro publicano. Exacto. Que ese aparece en el otro, en Mateo, creo. Sí, en Mateo se le llama Mateo y en Ajá. Lucas también se le llama Leví. En Mateo se llama Leví también. No, en Mateo se le llama Mateo Exacto. y en Lucas se En- le llama Leví. Correcto, en Lucas. Ah, Sí, pero tanto en Marcos como en Lucas hace notar que es la casa de él, de Leví. de Leví, hijo de Alfeo. En cambio, en Mateo solo dice estaba en la casa. Estaba sentado Jesús a la mesa en la casa. Y ahí habla de Mateo, el publicano que fue llamado. Ah, interesante, ¿no? Sí, Gracias. así es. Sí, son esas cositas que ya les digo, van saliendo ahí que uno, digamos, no las ve hasta que alguien se las hace notar. Sí, que son bastante interesantes, digamos. Sí, sí, gracias, Carmita, también. Ahí, papá. Quería decirles, queridos hermanos, que ahora que ya estamos terminando el estudio, hay una hermanita que se llama Esther, allá en donde estuvimos la semana pasada, y ella tiene como una especie Amén. Sí. De acuerdo. Entonces, antes de despedirnos, quizá tenemos alguna otra pregunta, comentario, y si no podemos ahora sí terminar despidiéndonos dando gracias al Señor. ¿Sí? ¿No? Ok.